Hola amigos, continuando con mi canal llamado El porqué en el folclore, recordemos que todo hecho folclórico debe responder esa pregunta. Si no lo hace, no es folclórico. El tema de hoy: el carruaje en la Argentina. Hoy voy a tratar un tema que, visto desde algunos vértices, no es un elemento folclórico, sí tradicional, y llega a nosotros de otras partes del mundo, donde su uso es de origen folk sin duda, y que se inserta e involucra en nuestro territorio y a toda América. De acuerdo con la Real Academia Española, la palabra carruaje proviene del provenzal cariatge y la define como un vehículo formado por un armazón de madera o hierro montado sobre ruedas. La importancia dada por estos carruajes son los que derivaron con el pasar de los tiempos en el automóvil, que en sus orígenes eran muy parecidos a los carruajes tirados por caballos, y hoy, en el siglo XXI, la estilización los ha transformado en especies de fantasías. Sin duda, una proyección número 3, según nuestro maestro Augusto Raúl Cortázar. Esa proyección fabulosa que guarda lo fundamental para poder ser determinada como proyección con el carruaje original es que sirven para lo mismo el traslado de cosas o personas. No me voy a detener en el origen del carruaje más de lo que he mencionado, puesto que debería llegar a China y a los romanos para determinar su principio. Pero comenzaré indicando que el primer coche que se vio en la península española fue en 1546, según lo que expresa Méndez Silva en su catálogo real de España. Sin embargo, Baden-Kamen, historiador de Don Juan de Austria, supone que el primer coche que anduvo por estos reinos fue el que trajo en 1554 Carlos Pubet, criado del emperador Carlos V. Ya en el año 1567 fue necesario prohibir los coches por la práctica diaria que se había introducido. Y que este vicio infernal ha causado tanto daño en Castilla, se decía. El oficio más antiguo del mundo ya estaba siendo denotado con los carruajes. Que ninguna mujer que públicamente fuera mala de su cuerpo y ganare por ello puede andar en coche, ni carroza, ni en litera, ni en silla en esta corte, ni en ningún otro lugar de nuestros reinos, so pena de 4 años de destierro. En la aclaración de esta ley que se estableció, entre otras cosas menos importantes, que la prohibición de robar en el coche se extienda a todas las ciudades, villas y lugares de España, que en cuanto se permite a los hombres que tienen licencia para andar en coche, que puedan llevar en él a los que quisieran, llevando siempre hombres. Más siendo mujeres, sea solamente a sus mujeres propias, madres, abuelas, hijas, suegras y nueras. Los carros de transporte reciben diversas denominaciones en función de sus características. En lo de las personas, los términos utilizados para los vehículos de tracción animal son de coche, de caballos y diligencia. ¿Cuál es el significado original de la palabra coche? La palabra coche viene del húngaro coxi, que significa coq, es decir, proveniente del pueblo de Cox. Se trata de un tipo de carro tirado por caballos para transportar personas. Derivadas de la palabra carro, se pueden encontrar varias palabras como acarreo, transportar en carro, la carretada, que es la carga que lleva una carreta a un carro, carretear, conducir algo en carreta o carro. El coche de caballos era un carruaje mayor, 4 ruedas compuesto de una caja grande, semicircular o de otro tipo suspendida en correas o puesta sobre muelles con 2 portezuelas laterales y ventanillas con cristales, dentro de la cual hay asientos para 2, 4 o más personas.
En muchos países este transporte se convirtió en símbolo de poder y de moda, pues llevaba los escudos e iniciales de los propietarios, quienes daban muestra de la riqueza que poseían. Exquisitos ejemplos de carruajes que recorrieron durante los siglos XV al XVIII por los caminos de América y que hoy pueden encontrarse en museos de varias naciones. El término cochero comprende a los conductores de oficio de cualquier género de carruaje de comodidad. Y para muchos efectos, incluso a los conductores de cualquier género de carruaje, se les llamaban auriga, chauffeur, que deriva en chofer, cocheros, mayorales, caneleros, conductores. Yo no tengo en qué pensar. Tenemos la calandria, una carreta de sitio, carruaje de tracción animal. Le viene el nombre porque antiguamente estaban pintados de negro por encima y amarillo por la parte baja, lo que daba semejanza con el color del ave. Ahora ya no pienso más. La calesa, etimología del serbio kolitsa, diminutivo de cola, carruaje, plural de colo, rueda, carruaje de 2 ruedas con caja abierta por delante, de 2 asientos y con capota de baqueta. Tiene en la parte posterior de una de las varas una almohadilla para sentarse el calesero, y fue un carruaje de principios del siglo XIX en España, para la fiesta de toros, ocupado generalmente por mujeres. En la actualidad ya no se usa. Está también el calesín, un carruaje ligero del cual solo tira una caballería. La carreta, carro angosto, largo, tiene por lo general 2 ruedas sin herrar, generalmente tirada por una yunta de bueyes. Carretela, etimología del italiano carretella. Además de las carretelas de 8 resortes, existen las llamadas sencillas y las briscas, que llevan el pescante en la parte posterior del carruaje. Tenemos el carretón, un carro grande y con toldo de 2 o 4 ruedas, a modo de un cajón abierto. También está el carro, que era un carruaje de 2 ruedas y armazón de madera, con varas para enganchar el tiro. Carromato, carro grande tosco de 2 ruedas con toldo. La carroza, coche grande y ricamente adornado, regularmente se usó para las funciones públicas y solemnes, como entrada de embajadores, bodas de príncipes y también funerales. Un ejemplo fue el sepelio y despedida de Gardel, el zorzal criollo. Fue tan distinguida como multitudinaria. En febrero de 1936 en Buenos Aires, del Lorapal al cementerio de la Chacarita, una elegante carroza encabezó el último adiós a uno de los más grandes baluartes del tango que tuvo el suelo argentino. Según los registros periódicos de la época, luego de la despedida en el mítico estadio porteño, cientos de niños, mujeres y hombres ganaron la calle para darle el último adiós al cantante. Tenemos la catanga, carrito tirado por un caballo para llevar frutas. Tenemos también la coupé, especie de coche cerrado que solo tiene un almohadón a la testera y no tiene asiento regularmente en la parte de adelante. Y si lo tiene, es muy angosto para que tal vez vaya un criado. Del francés coupé, que significa cortado, porque realmente es medio coche. Una muy conocida por las películas y las series es la diligencia, etimología del latín derivado de diligens, diligente, carruaje de 4 ruedas destinado a transportar viajeros, haciendo jornadas fijas y periódicas. También tenemos la galera, el carro grande con 4 ruedas al que se le pone una cubierta o toldo de lienzo fuerte. La jardinera, carruaje de 4 ruedas y 4 asientos, ligero y descubierto. También está el landó, carruaje de 4 ruedas y 2 caballos, algo semejante a la carretela, aunque más pesado y de más lujo, caracterizado principalmente por su cubierta,
que se repliega la mitad hacia adelante y la otra mitad hacia atrás. El milor, carruaje con capota, muy bajo y ligero, muy usado en la Mendoza antigua de 1890, donde las damas solían ir a pasear por el tajamar mendocino. El ómnibus, como nombre, deriva del dueño de una tienda de sombreros, Monsieur Omnes, quien con un juego de palabras llamó a su tienda Omnes Omnibus. La sombrerería estaba situada frente a las primeras estaciones de carruaje en Nantes, Francia, en 1823. Omnes es la resonancia del latín omnes, que significa todos, y omnibus para todos. Los ciudadanos de Nantes poco después le dieron el apodo ómnibus al vehículo. Carruaje público de gran capacidad, arrastrado por caballerías, que sirve para transportar personas, generalmente dentro de las poblaciones, por un precio módico, con capacidad de 6 a 20 personas. En Madrid del siglo XVIII, gracias al invento de Simón Tomé, se desarrolla el coche Simón como carruaje de alquiler. Simón, entonces, era llamado así un coche de alquiler o también al cochero que lo guiaba. Tenemos también la cirpea. Débase este nombre a un carruaje tirado por un caballo que, a modo de caja, llevaba una cesta de mimbre parecida a la cesta que utilizaban los romanos para los menesteres agrícolas y para la pesca. Tenemos la volanta chispa, descubierto con varas largas y ruedas grandes, tirada por una sola bestia. Estaba también el volquete, carro cuyo cuerpo consiste en un cajón que se puede volcar girando sobre su eje. También se le conoce como de volteo. Según las leyes recopiladas españolas, estaba prohibido el uso de un coche u otro carruaje en la corte los 3 últimos días de Semana Santa, esto es durante el jueves, viernes y sábado, bajo una determinada pena, salvo con licencia del alcalde del cuartel dada por escrito. Así el sulky fue el medio de locomoción indispensable hasta la aparición del automóvil. Versátil, fuerte, liviano, de costo accesible y relativamente cómodo. Sirvió tanto para afrontar un largo viaje como para llevar cada día a los chicos a la escuela. Su único motor era un caballo, por lo general un animal de silla, que por su mansedumbre había sido iniciado en el arte del buen tiraje con el mismo sulky. Los hombres mayores que, por estar excedidos en años y en kilos, habían abandonado el recado de los tiempos mozos, recorrían su campo en sulky. Viajando en sulky se visitaban las señoras en las tardes de buen tiempo, y cualquiera fuera el tiempo, debía ser el sulky el protagonista de la gran trotada que emprendía el paisano para buscar a la comadrona antes de la inminente llegada del nuevo vástago. Durante 40 o más años, los sulkys trazaron sobre los campos de porteños muchas leguas. Escribía el socio fundador del Club Argentino de Carruajes, don Alberto Martín Laviano. El carruaje preferido para el transporte del estanciero y su familia era la volanta. En realidad, se utilizaba casi siempre la que debería llamarse un break wagonet, con pescante bajo, cubierto con una capota plana, fija sobre soportes de hierros, de la cual pendían los lados y hacia atrás amplias cortinas ajustables. La volanta, cuyos asientos podían alojar con comodidad a 8 o más personas, era utilizada para asistir a las celebraciones de cumpleaños, bodas y bautismo, y sobre todo para asegurar la puntual concurrencia de las muchachas a los bailes. El conductor era un peón veterano de absoluta confianza que llevaba en el pescante las valijas y cajas que contenían las galas que lucirían las niñas,
porque ellas cambiarían en casa de amigos las vestimentas magulladas por el traqueteo de la volanta, repitiendo una vez más la transformación increíble de las mujeres en víspera de fiesta. Pero era a fin del verano que se alegraba la volanta, cuando el break se convertía en un amplio coche abierto, listo para llevar a la señora y a sus hijas al corso que comenzaba el sábado al carnaval en la calle principal del pueblo. El viaje de noticias. El viejo ómnibus, un break o un simple vagón toldado, todos convenientemente reforzados para un uso severo, fueron los vehículos que transitaron como galeras hasta alrededor de 1940. El galerista, portador de cartas, diarios, alguna encomienda, a veces algún pasajero, era siempre recibido con alegría y atendido con los mejores recursos de la hospitalidad criolla. Como queda dicho, fueron sulkis, americanas y volantas las que tuvieron a su cargo la mayor parte del tránsito por los campos argentinos llevando pasajeros. Sin embargo, también se usaron con el mismo objeto otros modelos de carruaje, cuya nomenclatura original, muchas veces inglesa o francesa, fue pronto sustituida por el hábito de las denominaciones comunes. Pero el hombre criollo, usando su prudencia ancestral, dijo siempre coche, al referirse a un carruaje desconocido, sin caer en la grosería de llamarlo carro a todo vehículo tirado por caballos, expresión reveladora de una incultura imperdonable. Una de las grandes innovaciones en la historia de los carruajes fue la invención del carruaje suspendido o chairot branlante, aunque sigue siendo incierto si se trató de una innovación romana o medieval. El chairot branlante de las ilustraciones medievales estaba suspendido por cadenas en lugar de correas de cuero como se creía. La suspensión, ya sea de cadenas o de cuero, podía proporcionar una conducción más suave, ya que la carrocería del carro ya no descansaba sobre los ejes, pero no podía evitar el balanceo branlante en todas las direcciones. El carruaje en la historia de la patria. La decisión de realizar el Congreso que debía discutir nuestra independencia de la corona española en Tucumán no fue antojadiza. El noroeste argentino era una región muy importante en aquella época. Allí comenzó el poblamiento del actual territorio argentino en el siglo XVI, que se sumaba a la necesidad de realizarlo lejos de la influencia política de la cada vez más poderosa Buenos Aires, para decantar en la elección de aquella ciudad. Sin embargo, llegar a Tucumán de 1816 no era tan simple como hacerlo hoy. Solo había galeras y sopandas para los pasajeros más acomodados y tropas de carretas para la carga y viajantes, que iban por las huellas y sendas que conformaban el camino real, que en no pocas zonas, incluyendo el vadeo de ríos y arroyos, solo los vaqueanos podían seguir con seguridad. Por lo visto, nuestros padres de la patria habían pensado seriamente la necesidad de realizar la independencia sin interferencias políticas ni sociales de parte de una gran urbe llamada Buenos Aires, y los carruajes y su logística jugaron un gran papel en semejante cruzada. El comerciante José Celedonio Balbín, que se encontraba en Tucumán por negocios, donde trató a Belgrano, de quien fue desde ahí un leal y consecuente amigo. Al respecto, apuntó: No es cierto que de los usos europeos Belgrano hiciese demasiada ostentación hasta el grado de chocar con las costumbres nacionales, como dice Paz. Como no es cierto que se presentase en público con lujo ni con un esmero de un elegante refinado. Se presentaba aseado, como lo había conocido yo siempre,
con una levita de paño azul, con alamares de seda negra que se usaba entonces, su espada y gorra militar de paño. Su caballo no tenía más lujo que un gran mandil de paño azul, sin galón alguno, que cubría la silla y que estaba yo cansado de verlo usar en Buenos Aires a todos los jefes de caballería. Todo el lujo que llevó al ejército fue una volante inglesa de 2 ruedas que él manejaba con un caballo y en la que paseaba algunas mañanas acompañado de su segundo, el general Cruz. Esto llamaba la atención porque era la primera vez que se veía en Tucumán semejante carruaje. Este dato tan interesante nos permite suponer que un Tilbury, de fabricación británica, vino con él a su regreso de la misión diplomática en Londres. Es el mismo Balbín quien recordó que cuando llegó a una posta en la provincia de Córdoba con la famosa sopanda que trasladaba a Belgrano de Tucumán a Buenos Aires, acompañado por el doctor José Read, su capellán, el padre Villegas, y 2 ayudantes, Jerónimo Helguera y Emilio Salvigni, decía: cuando llegaban a una posta lo bajaban cargado y lo conducían a la cama. En el camino sufrió varios desaires. Llegó al anochecer y luego que lo colocaron en la cama dijo a su ayudante Helguera: llame usted al maestro de posta, quiero prevenirle de lo que necesito para mañana. El ayudante fue con el recado y el maestro, con la mayor altanería, le contesta: dígale usted al general Belgrano que si quiere hablar conmigo, venga a mi cuarto, que hay igual distancia. De esta respuesta jamás se enteró el general para evitarle un nuevo disgusto. Vale destacar de que la famosa sopanda ha sido objeto de réplica única realizada por el artesano Pablo Rapizarda, a quien mencioné un poco antes, quien junto a su mujer, Marianne Dick, difunden estas tradiciones en el Museo del Carruaje que he descrito. Los carruajes fueron también parte de la historia sanmartiniana. Cuando el general regresó a Mendoza, encontró a su esposa muy delgada y malicienta. Tosía mucho y se quejaba de dolores en el pecho. San Martín decidió entonces enviarla a Buenos Aires junto a su hija. A prudente distancia del carruaje en el que viajó Remedios, iba otro más pequeño que llevaba un féretro liviano. El estado de salud de la joven mujer era gravísimo y se temía que pudiera morir en el camino. El lunes 16 de febrero de 1835, el cielo anunciaba que se venían las lluvias. Cerca de las 11 de la mañana, 9 kilómetros antes de llegar a la posta de Sinzacate, Córdoba, donde el camino hacía una curva en el espeso monte de espinillos y talas, una partida de 32 hombres al mando de Santos Pérez le cortó el paso a la galera de Quiroga. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién manda esta partida?, preguntó a viva voz, sacando la cabeza por la ventana. Serían sus últimas palabras. Un certero disparo impactó en su ojo izquierdo. Otro le daría en el cuello. Santos Pérez subió a la galera y atravesó con su espada varias veces al infortunado Ortiz. El resto de los hombres se dedicó a matar al resto de los acompañantes. Nadie debía quedar con vida. Todos los cuerpos fueron degollados, inclusive el de Facundo. Santos Pérez debió matar a uno de los suyos cuando se negó a degollar al niño Basualdo, de 12 años. Un tal Márquez fue el que asesinaría al infortunado postillón, que a los gritos clamó hasta último momento por su madre. Luego se repartieron el contenido del equipaje, llevándose hasta la ropa que traían puesta las víctimas. A los caballos los soltaron y el carruaje, con impactos de bala, lo escondieron en el monte. Muchas miradas se dirigieron a Rosas al considerarlo el verdadero ideólogo de la muerte de Quiroga. Escribió Jorge Luis Borges en su poema El general Quiroga va en coche al muere.
Madrejón desnudo ya sin una sed de agua, y la luna perdida en el frío del alba, el campo muerto de hambre, pobre como una araña. El coche se amacaba rezongando la altura, un galerón enfático, enorme, funerario. 4 tapaos con pinta de muerte en la negrura arrastraban 6 miedos y un valor desvelado. Junto a los postillones jineteaba un moreno. Ir en coche a la muerte, qué cosa más horonda. El general Quiroga quiso entrar en la sombra llevando 6 o 7 degollados de escolta. Esa cordobeseada bochinchera y ladina, meditaba Quiroga, ¿qué ha de poder con mi alma? Aquí estoy afianzado y metido en la vida como la estaca pampa, bien metida en la pampa. Yo, que he sobrevivido a millares de tardes y cuyo nombre pone retemblor en las lanzas, no he de soltar la vida por estos pedregales. ¿Muere acaso el pampero? ¿Se mueren las espadas? Pero al brillar el día sobre Barrancayaco, sables a filo y punta merodearon sobre él. Muerte de mala muerte se lo llevó el riojano, y una de puñaladas lo mentó Juan Manuel. Ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma, se presentó al infierno que Dios le había marcado, y a sus órdenes iban, rotas y desangradas, las ánimas en pena de hombres y de caballos. Como se puede apreciar, los carruajes, los carros de toda índole tuvieron un momento para ensalzar nuestra historia. Y este programa es simplemente para denotar el ingenio humano en tratar de hacer del viaje un momento lo más cómodo posible y que deja ver que hasta la muerte el viaje se torna lujoso en la psiquis de todos los humanos. Gracias amigos por ver y escuchar mi programa y los invito a suscribirse, compartir con otros que les guste el folclore, este canal que es totalmente gratuito, del cual obtengo el gustazo de compartir lo que aprendí en 56 años de estudio y de pisar escenarios, conocimientos que no quiero que mueran conmigo, como otras tantas vivencias con las que he sido privilegiado. Hasta pronto.